Vivimos en una sociedad preocupada, es decir, nos ocupamos antes de tiempo. Esta preocupación no es preventiva, sino ansiolítica, la cual genera mucha distracción. Estas distracciones se presentan por medio de múltiples pensamientos que generamos por causa de la inseguridad en el momento que vivimos. Fabricamos internamente una cantidad de pensamientos posibles para poder sobrevivir. Por esta razón perdemos el foco y dejamos de ver lo que tenemos por delante. Abrimos en nuestra mente un abanico de posibilidades. Comenzamos a preocuparnos por el futuro y por aquellas cosas que supuestamente nos darán paz y bienestar. Cuando vemos que el escenario real o imaginario que tenemos por delante no es aquel ideal que tenemos en nuestra mente, comienza a generarse un conflicto interno entre la realidad, la imaginación, la posibilidad y la seguridad. Una vez sumergidos en este estado de posibilidades, comenzamos a desesperarnos y la ansiedad gana lugar. Cuando la mente divaga en estas fotografías mentales, comenzamos a recibir el efecto de aquello que pensamos. Sin darnos cuenta, estamos presos de la ansiedad y el malestar, que no tarda en hacerse sentir, comienza a dominarnos a través del enojo y la frustración, porque no podemos lograr vencer a ese mundo imaginario que se ha presentado en nuestra mente, ya sea real o ficticio. Si bien es importante que seamos responsables con todas las cosas, también es importante saber desconectarnos de todo tipo de episodios que nos desenfocan de la fuente primaria, que es estar con Dios. Por regla general, la falta de enfoque trae dispersión. El afán y la ansiedad se presentan en nuestras vidas como dos fuerzas invisibles que nos descolocan de un propósito mayor. Cuando no tenemos una mente clara, ordenada y enfocada sobre aquellas cosas que queremos lograr, el afán y la ansiedad aparecen como dos sanguijuelas que no nos dejan hacer ni una cosa ni la otra. Si bien es verdad que hay muchas cosas por hacer y todas estas pueden ser buenas y para provecho de nuestras vidas, también es cierto que estos anhelos y gustos personales deben ser ubicados en una lista de prioridades. El afán es una fuerza motora que se manifiesta en un deseo intenso que nos mueve a hacer algo. Entre más deseos tenemos, mayores son los afanes por hacer todo tipo de cosas. Y cuanto más amplias son las ideas para hacer, mayor será el grado de ansiedad. El ser humano por regla general está preocupado por aquello que va a comer, beber y vestir, pero la vida es mucho más que todo esto. Por eso hoy Jesús nos dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús dijo que no nos afanemos por nuestra vida y que observáramos a las aves del cielo, a las plantas y aún al rey Salomón. Pero la pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿cómo salimos del afán y la ansiedad? Y el texto dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serían añadidas. La pregunta entonces es: ¿cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Y aquí te doy algunas propuestas. Podemos apartarnos un tiempo en la mañana bien temprano para poder orar y leer su palabra. Podemos entregar nuestra vida a la presencia del Espíritu Santo. Pero también es importante que permanezcamos apartados hasta que sintamos que ha sido un tiempo suficiente en su presencia. Para estar enfocados en las cosas de Dios y en los sueños que Él nos da, es necesario tener intimidad con Él. Silenciar y apagar todo a nuestro alrededor es fundamental para poder tener un tiempo a solas con la finalidad de pensar y meditar a través de la palabra. Esta meditación nada tiene que ver con la propuesta de otras religiones, como poner la mente en blanco, hacer yoga o controlar la respiración lentamente. Por el contrario, la meditación en Dios tiene que ver con el pensamiento cotidiano que solemos hacer, donde contemplamos esos pensamientos que vienen a nosotros,
los cuales pueden ser imaginarios, repentinos y en plena conciencia de todo. Los pensamientos son el lenguaje del espíritu, y allí, en el medio de todo ese mundo mental que tenemos, el Espíritu Santo está actuando, mostrándonos las cosas que debemos cambiar, entregar, modificar, arreglar y enfocar. Aquí encontramos en el texto algunas verdades. Cuando nuestro nivel de fe es bajo, actuamos como los gentiles y por ende entramos en el afán y la ansiedad. Si nuestro nivel de fe es alto, buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y la añadidura de Dios se hará manifiesta. El afán y la ansiedad son una clara señal de que no estamos buscando a Dios en primer lugar. Quien vive afanado buscando qué comer, vestir y trabaja mucho para vivir, tiene más confianza en su propio esfuerzo que en la provisión de Dios. Quien vive de la provisión de Dios es una persona que vivirá en una permanente búsqueda de Él. Quien vive en la búsqueda de Dios será permanentemente provisto. La persona que busca el reino de Dios y su justicia siempre será recompensada en todas sus necesidades tarde o temprano. Todos tenemos necesidades, pero ese listado de cosas que tenemos por suplir, buscar y hacer nunca debe estar en primer lugar. El primer lugar es de Dios. El afán y la ansiedad lo único que revelan es nuestra poca fe. Quien tiene poca fe entrará en afán y ansiedad. Vivir con poca fe es igual a la vida de los gentiles. Los gentiles viven con poca fe y el resultado es afán y ansiedad. Debemos recordar siempre que el Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Si queremos la añadidura de Dios, tendremos que buscar el reino de Dios y su justicia. El Padre Celestial sabe qué tipo de necesidades tenemos. Todos los días tienen su propio afán y todos los días tienen su propio mal. Nunca te olvides que valemos más nosotros que las aves del cielo y los lirios del campo. Mirad, considerad y buscad son las 3 palabras encubiertas en el texto. El afán tiene que ser cambiado por la búsqueda. Quien está en la búsqueda se desprenderá del afán. Lo que creemos, creamos. Y finalmente, en el día de hoy Jesús nos deja una enseñanza clara y precisa. Debemos buscar las cosas del reino primeramente y el Padre Celestial, que sabe de antemano todas aquellas cosas que necesitamos, suplirá de una y otra manera, sin que sepamos cómo, trayendo oportunidades, momentos, personas, circunstancias de todo tipo, con la única finalidad de suplirnos lo que necesitamos. Cuando estas cosas sucedan, podremos darnos cuenta de que la mano de Dios se ha movido en nuestro favor, como respuesta a esa intimidad amorosa que hemos tenido con Él. Dios nunca te dejará abandonado, pero también es importante que nosotros seamos conscientes de no abandonarlo a Él. Si le buscamos, le encontraremos, y si le encontraremos, Él añadirá todo lo que necesitamos. Finalmente, que tu fe pequeña no muera, sino que te empuje a poner las cosas de Dios en primer lugar.